Primero José Orías tiene una pregunta que hacer, así que disculpa. Primero José, tienes la palabra. Bueno, a tiempo de saludar a todos, una preocupación para muchos cochabambinos que vemos el desarrollo de Cochabamba mirando siempre como un gran potencial al norte del país y al centro de Sudamérica. ¿Cuál es la postura que tiene tanto, creemos, como comunidad ciudadana con respecto a la construcción y la vinculación de Cochabamba con el Beni? Porque ese es un tema, creo que debemos abordarlo con seriedad en la próxima gestión de gobierno, y más aún tocando el tema de que el trópico siempre va a ser nuestro gran potencial para el desarrollo regional, y ahí hay que asignar políticas adecuadas. Pero creemos que la vinculación de Cochabamba con el norte y el corazón de Sudamérica es fundamental para nuestro desarrollo. Pero ¿cuál es la postura que van a adoptar ustedes en caso de llegar a la Asamblea Plurinacional? Gracias. Franz, tienes 3 minutos, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, José, por la pregunta. Es muy importante tocar aquello y definitivamente nosotros consideramos de que debe haber una carretera alternativa, ¿no?, al Beni. Y bueno, una carretera, en este caso, además de la integración por las hidrovías, ¿no? Son potenciales que tiene Bolivia, como el río Ichilo, el río Mamoré, que tenemos que desarrollar. Incluso podemos salir a alta mar a través de la navegación fluvial, y esto nos sirve, porque hemos visto también en estos casos como Puerto Buch, que empresarios privados han invertido en este puerto hasta $60 millones, ¿no? Entonces esto debe ser también impulsado por el gobierno. En el caso de Cochabamba es justamente importante lo que decías, porque tenemos potenciales. En la exposición solo les había hablado del tema hidroeléctrico, que considero que es el más importante, pero también constituirse en el eje de conurbación central, no solo de Bolivia, sino de todo Sudamérica, y además la unión entre el Pacífico y el Atlántico es algo fundamental para Cochabamba y para Bolivia. Podemos tener grandes ingresos simplemente por esto, como se constituye en el Canal de Panamá. Podría ser Bolivia, y debería ser, no solo en esto de las hidrovías, sino también en la carretera bioceánica, en los trenes bioceánicos también, porque todavía hoy en día en logística internacional el tren es el medio de transporte para carga, para materias primas y productos más económico, ¿no? Entonces es una forma de bajar costos, ser competitivos para el país, para nuestros empresarios y productores. Es esto que deberíamos incentivar, a hacer justamente estas carreteras bioceánicas y ofrecerles a nuestros vecinos, Brasil, Chile, Perú, justamente aquello como un eje de conurbación y de integración. Por supuesto, respetando el medio ambiente, nuestros parques nacionales, buscando este desarrollo alternativo, pero también como una forma no solo de subsistencia de nuestros productores, sino una forma de un desarrollo sostenible, porque tenemos grandes potencialidades en cuanto al agro, la zona del Chapare, pero lamentablemente nuestros productores son pobres, aunque, o sea, somos un país enormemente rico en la miseria, porque tenemos toda la riqueza natural. Cochabamba tiene los 3 pisos ecológicos y tenemos gran producción no solo de banana, tenemos de piña, de papaya, de yacón y muchos otros productos interesantes, tropicales, de coco, pero que al no tener estas vías estructurantes no pueden sacar sus productos hacia los mercados. Entonces esto es algo en lo cual podemos y debemos trabajar fundamentalmente, y creemos va a apoyar esto en estas vías de conurbación para el desarrollo, además cuidando el medio ambiente. Bolivia ha sido el primer país el año 93 en tener un Ministerio de Desarrollo Sostenible, y pues nos hemos quedado ahí. Perdón. Gracias, disculpa. Por favor, perdón, gracias. Ciudadana. Bueno, ¿cuál es el desafío principal que tenemos los cochabambinos en este tema? Pues convertirnos en un centro de contactos entre los bolivianos, ¿no? Y para ello es importante hacer un breve diagnóstico, ¿no? Tenemos una saturación de las vías principales desde Oruro y hacia Oruro y a Santa Cruz. Entonces,
proponemos una política de conexión caminera, en primer lugar, con las provincias, ¿no es cierto? Creo que esto es muy importante. Cochabamba es el centro nodal donde circula el 86% del tráfico vial de Bolivia. Entonces, como medidas inmediatas es necesario actualizar la planificación de conexiones viales y férreas a nivel departamental. Es decir, tenemos todavía que vertebrarnos de manera interna, al interior del propio departamento. Uno de los desafíos es efectivamente mejorar la transitabilidad por la zona del Salar, ¿no? Y concluir pues este tramo de Pisana a Churo, la carretera antigua a Santa Cruz. Y en cuanto a medidas de mediano plazo, pues hay que pensar en la conexión a Santa Cruz por Ayaquile, Valle Grande, a Beni por Cocapata o Cobén. Aquí quiero ser muy claro con relación a la ruta que ha intentado construir el gobierno del MAS por el TICNIS, que ha generado un rechazo muy grande. Creemos que no se cuentan con los criterios medioambientales adecuados como para proseguir con ese proyecto y hay que explorar pues otras opciones. Uno de ellos que puede ser interesante es justamente las rutas por Cocapata o Covendo. Y en el caso de La Paz, pues explorar la ruta Independencia-Inquisibi, ¿no es cierto? Que es una de las opciones más interesantes para construir ahí una carretera. Estos son algunos de los proyectos que planteamos en cuanto a conexión vial. Y en el tema de las vías férreas, pues uno de los viejos sueños de los cochabambinos es hacer la conexión entre Aquile y Valle Grande, ¿no es cierto? Y retomar la ruta de Cochabamba-Oruro. Tenemos que hacer inversiones también en cuanto a las vías férreas. Gracias. Gracias por la exposición. Por favor, a nuestro amigo Jack Trigo, saludarlo y que haga su pregunta, por favor. Gracias, muy interesantes las exposiciones. Yo simplemente quisiera preguntar a los que nos van a representar en el Parlamento, ¿qué competencias creen ellos que deberían ser transferidas de los niveles nacionales a los niveles departamentales? En otras palabras, cuando hablo de competencias, tenemos competencias como, por ejemplo, la salud, la educación, obras públicas. Los países que más han avanzado en la autonomía, uno de ellos es España, donde prácticamente todas las competencias, menos la judicial, han sido transferidas a las autonomías. Entonces, mi pregunta es, ¿qué políticas pretenden ellos en el Parlamento o qué piensan sus partidos, sus programas de gobierno con respecto a la transferencia de estas competencias? ¿Cuáles son las competencias que deberían transferirse a los departamentos? Gracias. Gracias por la pregunta. Franz, tienes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. Es algo muy interesante porque justamente nos faltaba explicar eso, ¿no? Y fíjense en el caso de Cochabamba y en los otros departamentos también, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, esta competencia específicamente en salud y educación. Claro, las gobernaciones pagan las planillas de sueldos de del personal de salud, del personal de educación. Sin embargo, ellos no tienen la designación de aquellas personas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Justamente que las designaciones vienen a dedo políticamente desde el poder central, pero las gobernaciones no seleccionan ese personal. Y eso es lo que ha pasado justamente ahora en los departamentos, ¿no? Y ese es un problema, porque además, y el tema es ¿no? De que los presupuestos de las gobernaciones, en el caso de Cochabamba, la mayor cantidad del presupuesto se va en gasto corriente a pago de sueldos del personal de educación y de salud, ¿no? Entonces, acá mínimamente deberíamos nosotros tener la posibilidad de gestionar quiénes van a trabajar con nosotros, cómo lo van a hacer. Entonces, estos son factores que se deberían desconcentrar, descentralizar y deberían pasar a lo que son los gobiernos autónomos.
también consideramos que las decisiones de inversión en desarrollo productivo también deberían ser de decisión de los gobiernos departamentales, porque en el base a la lógica que explicaba de las potencialidades departamentales, es decir, que los gobiernos departamentales también se conviertan en ejes fundamentales para tomar decisiones en cuanto a qué producir, dónde generar recursos, porque estamos hablando ahora de generar recursos y no solo de hacer obras por hacerlas, sino tienen que ser obras que vayan enfocadas a lo que es un desarrollo productivo. En la gobernación de Cochabamba, otrora prefectura, cuando estaba Manfred Reyes Villa, ni bien entró, teníamos el proyecto de hacer el tren bala, donde ya teníamos todo el proyecto, el personal, teníamos incluso el financiamiento de los chinos, se vinieron los chinos a vivir a Cochabamba y al final nunca tuvimos la firma del decreto del Poder Central y nunca pudimos hacer el tren bala. Y les digo que era más económico que lo que hoy nos va a costar más o menos como $500 millones, lo que está ejecutando Joca, que es un tren de paseo de 80 kilómetros por hora que va de Cochabamba, de la zona del Castillo, que va hasta Cipecico, un tren de paseo. Cuando nosotros hablábamos de un tren bala de 300, 150 kilómetros por hora, que además era de carga y además de pasajeros y todo aquello. Entonces, esto es importante, o sea, realmente el perjuicio que ha habido en Cochabamba, y estoy seguro que en otros departamentos también es grande, justamente por esto. Pero debemos partir por esos 3 puntos: salud, educación y desarrollo productivo. Muchas gracias. Gracias, Franz. De Comunidad Ciudadana, ¿quién va a responder? Habiliten su micrófono, por favor. Habiliten el micrófono. Ahora sí. Ya, bueno, respecto al tema de salud, ya lo decía, bueno, Jackie, también la pregunta de Vivi vayan complementando aquello. En el caso de salud, ha habido, diría yo, un adelantamiento de los temas de regionalización y territorialización antes de la propuesta del EMSO, donde Vivi trabajaba, o la propuesta de la Ley de Participación Popular, que inicialmente municipaliza la salud, haciendo que las competencias de los niveles municipales se hagan cargo de, sobre todo, los establecimientos de salud y en parte, y el nivel nacional del personal de salud, pero también se dan atribuciones para que los municipios puedan contratar personal de salud. Luego, ya con la ley de descentralización y sobre todo con el gobierno del MAS, lo que se ha dado fundamentalmente es dar atribuciones a los gobiernos departamentales. Vale decir que en este momento la Rectoría Nacional, por otro lado, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales intervienen en el manejo de los establecimientos de salud, sobre todo los municipios con el primer y segundo nivel, los hospitales regionales, sobre todo las gobernaciones y los institutos nacionales, sobre todo a nivel nacional. Entonces, el tema de rectoría está en un grave problema. Lo que ha pasado, además de aquello, es que producto de la práctica de la política pública respecto al tema de las competencias, la centralización de las acciones de los departamentos, de los gobiernos departamentales y de los gobiernos municipales ha estado de alguna manera con una soga al cuello, dependiendo de la centralidad que generó el gobierno de MAS. Bueno, la idea es la siguiente: la idea es que para que las atribuciones, para ir a la conformación de un sistema nacional que sea digno, que sea de calidad, que sea digital, que llegue a la gente, que sea universal, con todo y para todos, y que al mismo tiempo sea tenga la posibilidad de definir los diferentes temas, hay que resolver el tema de la fragmentación y de la segmentación del sector salud. La fragmentación, porque aquí tenemos por un lado 4 millones de bolivianos que estamos afiliados a la Seguridad Social y 7 millones de bolivianos que no estamos afiliados a nada. Los trabajadores por cuenta propia, el área campesina, ¿no? Los campesinos, etcétera, no están afiliados. Entonces, eso genera
problemas de fragmentación, hay cajas, cajitas, cajotas, hay hospitales grandes, pequeños, de todo tipo, municipales, de los departamentos a nivel nacional, hay problemas de la medicina privada, hay problemas de la medicina tradicional. Entonces, es un caos generalizado. Basta decir que el Seguro Universal de Salud que fue planteado se cayó como un castillo de naipes con 2 o 3 casos del coronavirus que empezaron a poblar el país. Tengo ahí las proyecciones de Cochabamba al respecto, que generaron un caos institucional y demostraron que ni en recursos humanos, ni en ninguna de las funciones esenciales de salud pública se podría cumplir. Por eso es que se plantea la necesidad de que el problema de la unificación de los niveles locales, departamentales y nacionales coincidan con una propuesta en salud que sea consensuada a través de una ley de salud en el Parlamento y que defina cosas importantes, la conformación de redes integrales que tengan sobre todo una expresión en el modelo de atención que se da, porque la población y el territorio definen o determinan el tipo de oferta de los servicios de salud. Y eso varía de un municipio a otro municipio, de un distrito a otro distrito, que tiene que ver el modelo de atención con la extensa red de instituciones de salud que prestan servicios. Hay un sinnúmero de instituciones que no responden a los estándares de calidad. El primer nivel debería cubrir y de ser la puerta de entrada, porque es el nivel donde se junta la población con el establecimiento de salud. Allí debería definirse el tema de la integración y la coordinación de la atención para ser referida a los diferentes problemas. Gracias, la prestación de servicios especializados. Ya estamos en tiempo, disculpa, ya estamos en tiempo. Ok. Mira, yo creo que para terminar esta parte. Sí. Sí, lo que les queremos plantear es lo siguiente. La discusión de estos temas de autonomía y lo que viene con las preguntas requiere muchísimo más tiempo. Yo le había dicho a Roberto que nosotros habíamos postergado una reunión en función del cambio de horario que tuvieron y habíamos comprometido nosotros estar en una reunión de la dirección de regional a las 7:30. Pero yo lo que planteo es un segundo tiempo, porque realmente las ideas que hay que discutir acá son de primerísima importancia. En el caso de salud, que es en este momento el corazón de la cuestión nacional boliviana, hay que definir todos los atributos que debe tener una red para la integración de esto que se está viendo y el tema de las autonomías, tanto en el modelo asistencial, en el tema de gobernanza y estrategias de salud, en el tema de organización y gestión de los establecimientos de salud, en lo que se llama la asistencia y los incentivos económicos y el tema de los recursos humanos y el presupuesto, digamos, solidario que hay que tener en las diferentes regiones. Entonces, incluye una discusión muy grande. La temática que parecía muy simple, pensar desde Cochabamba el tema de las autonomías implica tantas cosas, es tan rica, que yo les sugiero que hagamos un segundo tiempo de una propuesta más larga para la tertulia, porque si no, va a pasar lo que pasa ahorita, ¿sabes? Tienes 1 minuto, se cumplió tu tiempo, chao, para que venga otro. Y nosotros tenemos ya otras cosas que hacer también. Gracias. Muy bien, gracias. Vamos a considerar la propuesta. Creo que es muy interesante. Tenemos una última participante. Por favor, Vivian Ocio, si tiene la pregunta. ¿Está? Vivian Ocio, por favor. Perdón, estaba silenciada, perdón. Iba a plantear lo mismo que el doctor Sehuane. Yo creo que este es un tema que se necesita mucho más tiempo y orden en el planteamiento. Yo he visto mucha confusión entre inversión pública e inversión regional, que tienen que hacer las alcaldías. Es más, hasta creo que en una intervención, si mal no recuerdo, hay incluso planteamientos demasiado locales. Entonces, yo creo que hay que volver a repasar las leyes, volver incluso a ver los huecos de esas leyes, las personas que van a estar en gobierno, tratar incluso de tal vez consolidar en una gran ley de descentralización donde pueda estar las funciones de las gobernaciones y de las alcaldías y de otros organismos e instituciones también, por ejemplo, con la experiencia de la universidad. Creo que evidentemente necesitamos más tiempo y esa sería una solicitud también. Gracias. Muy bien, gracias. Entonces, Marco Clauret tiene una pregunta, por favor. Marco Clauret.
Bueno, está en el chat. No sé si... Ok. Marco, Sí, ¿me oyen? Sí, rápidamente, porfa, su pregunta. Sí, o sea, he escuchado atentamente todas las presentaciones, pero me preocupa que ninguno de los participantes o de los potenciales parlamentarios haya mencionado el tema de la descentralización efectiva y el pacto fiscal. Lamentablemente, todo lo que se plantea pasa por decisiones que están centralizadas, a pesar de existir una ley de descentralización que mencionaba Vivi, por ejemplo. Todas las decisiones pasan por La Paz, todo se decide en La Paz, el 80% de nadie ha tocado el tema de la descentralización y de que nosotros como región podamos tomar las decisiones que veamos dentro, obviamente, de una política nacional que sean más convenientes para la región. Esa es, digamos, mi observación. Quisiera escuchar algo de nuestro... Franz, por favor, los de comunidad, si pueden apagar su micrófono. Franz. Sí, muchas gracias, Marco, muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Lamentablemente esto es así, ¿no? O sea, si no pasa por el órgano legislativo y por una ley, definitivamente no se puede hacer nada, ¿no? Y más allá y para esto se requiere voluntad política, ¿no? Y también tener mayoría en la asamblea. Eso es definitivo. Y todavía más voluntad política para poder ejecutar todo aquello. Porque si bien el gobierno del MAS al principio estaba opuesta totalmente a las autonomías, posteriormente apoyó las autonomías, pero a medias, ¿no? Creo que con una sola mano, porque realmente, o sea, el poder central, yo pienso, no importa la persona que esté o el partido que esté, no va a ceder fácilmente, porque es tema de intereses, es tema de recursos y es tema de priorizar también gestiones, ¿no? Es decir, y la base de nuestra propuesta, como creemos, es esta, porque si entra el gobierno central, ¿para qué va a redistribuir los recursos? Los ingresos va a tener menos plata para asistencialismo, para bonos, para imagen publicitaria y todo aquello. Pero en cambio, desde nuestra propuesta de gobernar solo 5 años, sin buscar una reelección, se va a hacer un gobierno para las regiones, buscando sus potencialidades y que ellos mismos generen sus propios recursos. Ese, aunque parece un mecanismo básico y sencillo, sin embargo, no soluciona los problemas de fondo. Y esos son los problemas de fondo. Un poder central, no importa qué partido sea, no va a entrar al gobierno y va a decir, bueno, señores, aquí está, les distribuyo a todos y todos son felices. No, lo va a hacer definitivamente, lo va a querer seguir manejando. Y es así como se ha manejado el poder central siempre, ¿no? Entonces, por eso, la solución concreta es llegar a un federalismo, donde las regiones determinen, tengan su autodeterminación, pero eso definitivamente no va a ser fácil y sin el ámbito o sin el ánimo de ser demagogo, por eso es que justamente planteamos que no vamos a poder llegar en unos 5 años a federalismo. Es más, vamos a necesitar de 5 años para curar la situación económica del país, porque yo considero plenamente de que hoy tenemos un país quebrado, un país con una salud económica en terapia intensiva, que por lo menos nos va a tardar unos 5 años en recuperarla. Además, un país sumamente endeudado, donde los sueldos de los funcionarios públicos tienen que ser cubiertos con créditos extranjeros. Entonces, realmente hemos vuelto a una situación del año 2002, 2003. Entonces, tenemos que recuperar todo esto y, por supuesto, esto es generando recursos, porque si vamos a también orientando, porque no es tampoco que los municipios, por ejemplo, tengan toda la determinación, que es lo que pasa en los municipios, y lo veo en muchos municipios del país, tienen recursos y arreglan su plazuelita. Pasa unos 2, 3 años, vuelven a arreglar su plazuelita, le ponen otra iluminación. Aquí en Cochabamba pasó lo mismo. Ha entrado el alcalde, lo primero que ha hecho es arreglar la plazuela.
cuando esos recursos deberíamos invertirnos en desarrollo productivo, en generar recursos, en apoyar a la producción. Gracias, para que Franz. generen empleos. Ya Muchas gracias. estás a tiempo. Gracias. Comunidad Ciudadana, habilite su micrófono, por favor, y responder. Con eso terminamos. Su micrófono, por favor. Ahora sí. Adelante. Así que, en la propuesta de Comunidad Ciudadana hay un cuarto capítulo que se refiere al tema de el financiamiento. Y bueno, la idea es que vamos a impulsar una nueva estrategia de aprovechamiento de los fondos y recursos de la cooperación internacional para el financiamiento de proyectos ecológicos. Hay un interés importante en ese tema. Asimismo, se ha planteado promover el tratamiento justo a los trabajadores con cuenta propia, con facilidades y simplicidad en el pago de impuestos. Estamos muy complicados con el tema de los impuestos. Toda la población está agotada por pagar aquello. Y eso implica la revisión del régimen sancionatorio y otras formas administrativas que mejoren la calidad del sistema. Carlos Mesa también ha planteado el tema de los cambios en los impuestos, ¿no? Que a detalle lo va a mencionar más nuestro amigo Leo Comadida, que está más metido en el tema, pero la idea es fundamentalmente reducir el número de impuestos que se pagan e intentar de alguna manera generar una posibilidad de que los bolivianos podamos tener más claro el pago de los impuestos a nivel universal, pero que además puedan ser de alguna manera también recuperados por las inversiones personales, ¿no? Bueno, solamente un último comentario sobre este tema. Por supuesto, no hay autonomías, no va a haber desarrollos regionales sin un nuevo pacto fiscal. Una idea importante que estamos planteando es la necesaria coordinación en la inversión y en el gasto público, pues con las gobernaciones y los gobiernos autónomos municipales, ¿no? Pero para eso tenemos que generar ciertas líneas de inversión. Nuestra prioridad es, pues, fortalecer el capital humano del país, ¿no es cierto? Segundo, es poder financiar proyectos de educación y salud. Y en tercer lugar, pues, los proyectos de apoyo a la diversificación productiva, con este matiz post-extractivista que hemos recalcado tanto y que creemos que es un plus del programa de Comunidad Ciudadana. Ya no podemos considerar el medio ambiente como una externalidad, como una suerte de formalidad, llenar una ficha técnica sobre los impactos. Tenemos que tener una visión transversal sobre esto. Y obviamente un tema que nos está preocupando muchísimo es el del déficit público, ¿no? Estamos en una situación de crisis muy grande. Se ha calculado que el déficit público será de 40.000 millones de bolivianos hasta el fin de año. Es decir, no vamos a tener recursos. Por lo tanto, uno de los mecanismos de financiamiento es, pues, que tenemos que cortar el despilfarro, sobre todo en propaganda, en comunicación, gastos innecesarios, pero tenemos que dejar de pagar la deuda externa, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto nos permitiría generar nuevos recursos si contraemos créditos internacionales, ¿no es cierto? Por supuesto, las reservas internacionales son integrantes todavía en Bolivia y eso nos deja un margen de movimiento para contraer una mayor deuda externa sin peligro de llevar a la bancarrota del país. Bueno, estos comentarios los digo como comentarios finales. Estamos en tiempo. Sí. Bueno. Tenemos que abandonar porque tenemos una reunión importante y les agradezco por su paciencia. Muchas gracias. Una última cuestión. En el caso de la deuda externa ya contratada, sí vamos a intentar atender los pagos correspondientes. Les damos un abrazo fraterno y estamos a la espera de que nos puedan contactar para
la segunda parte de este debate tan rico, y saludo a todos los presentes y a los amigos de Creemos que están allá, al amigo Rams y los otros colegas. Gracias, muchas gracias. Si me permiten un minuto también para poderme despedir. Gracias, ¿no? Agradecer a los organizadores, a José Orías que me ha invitado. Un gusto poder participar con todos ustedes realmente. Y creo que sí, que debería haber una segunda parte y en especial hablar del tema de reactivación económica, que es lo que le interesa al ciudadano, a los empresarios también. Creo que deberíamos continuar con aquello. De preferencia, consultaban y decían en qué horario, mejor si es después de las 8 de la noche, que estamos con menos actividades de campaña, 8 o 9 de la noche, a sus órdenes, ¿no? Y también igual un saludo a los amigos de Comunidad Ciudadana, un gusto de poder hacer un debate y una palestra sana de intercambio de ideas y de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, un placer poder haber estado con todos ustedes. Gracias, Franz. Muchas gracias. A sus órdenes. Ok, bueno, Roberto, no sé si puedes hacer el cierre. ¿O tú, Pepe? No creo que haga falta hacer un cierre, ha sido un debate muy interesante. Lamentamos que no hayan podido participar los amigos del Movimiento al Socialismo que se habían comprometido a estar acá, pero me imagino que también los temas de hora han terminado confundiéndolos